Hola queridos amigos y queridos hermanos, muy buenos días, espero que hayas amanecido muy bien. Bueno, en esta oportunidad continuamos estudiando el libro de Mateo. Yo quiero compartir rápidamente algunas de las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida, así que presta mucha atención. El capítulo 16 empieza con el problema de los fariseos y los saduceos, que ellos se negaban en aceptar a Jesús como el Mesías, y en varias ocasiones pretendieron hacerle caer para acusarle. En esta ocasión querían que Jesús hiciera una señal del cielo. La pregunta sería, ¿por qué no se dio a su petición el Señor Jesús? Bueno, querido amigo, Jesús sí podía hacerlo, pero él siempre miraba su corazón. Y es interesante porque los que le acusaban necesitaban una regeneración espiritual y no alguna evidencia externa, porque así Jesús hiciera el milagro o supuestamente se diera su petición, ellos igual se negarían a creer. ¿Te das cuenta ahora? Finalmente, Jesús se va de allí, como lo registra el versículo 4, porque sabía que ellos no se convencerían de alguna manera y de ninguna manera. Era inútil quedarse allí y seguir la polémica. En estos tiempos habrán igualmente ese tipo de personas que aunque tengan evidencias, se van a negar a creer en Jesús. Del versículo 5 al versículo 12, Jesús constantemente estaba enseñándole a sus discípulos, pero ellos no entendían, no comprendían esas enseñanzas. Jesús tenía que explicarles nuevamente para que entendieran el mensaje. En este caso, se trataba del pan. Era normal que un judío se aprovisionara antes de llegar a un lugar a fin de no tener que comprar alimentos a quienes no fueran judíos. Pero Jesús no trató de decir eso. Al parecer, a los discípulos les costaba captar las verdades espirituales. La clave se encuentra en el versículo 8. Lo leo literalmente. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Muchas veces, por no decir en todas las veces, como lo hemos venido repitiendo, es necesario ver y tener fe. Bueno, del versículo 13 al versículo 20, en este otro versículo, muchas personas lo han usado de una forma incorrecta, lo han malinterpretado, al afirmar que Pedro es el fundador de la iglesia cristiana, y no es así. El fundador es Jesús. En el versículo 18, él hace referencia a sí mismo. Tú eres Pedro, o sea, en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Luego viene una coma que dice, y sobre esta roca, que en griego es Petra, o sea, roca, Jesús hace referencia a sí mismo, edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra, la Petra, la roca angular de la iglesia y no Pedro. Entonces, aquí podemos entender una parte fundamental al saber que Jesús es el fundador de la iglesia y no Pedro. Finalmente Jesús anuncia que vendrá por segunda vez y menciona, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La gran pregunta para nosotros es, ¿queremos ser parte de ese magnífico evento? Que Dios te bendiga, querido amigo.